Bueno, a parar la oreja porque tenemos el auspicio para nuestro amigo de los viernes. Porque la Casa del Vino hasta el próximo domingo tiene un 25% de descuento para todos aquellos que lleguen allí a comprar un vino Malbec, cualquiera sea la marca. La Casa del Vino, por Avenida Libertador hacia el oeste, llegás a Meguino a la derecha y te encontrás con esto. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. La Casa del Vino, placer para los amantes del vino. Bueno, muy bien. Ay, nuestro querido Guillermo Mercado, tan esperado por nosotros los viernes. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto. Como en siempre. una semana donde el Malbec ha sido protagonista. Correcto. Bueno, ya hablamos un poquito la semana pasada sobre el porqué del Día Internacional del Malbec, que es el 17 de abril, a través de nuestro comprovinciano Domingo Faustino Sarmiento. Así que bueno, ahora vamos a hacer un poquito de historia, siempre en un marco histórico, para después entrar en algo que, bueno, voy a tener que leer porque son estadísticas. Entonces, bueno, vamos a hablar. En el año 1316, el Papa Juan XXII funda la Universidad de Cahors, en el sudoeste de Francia. Recuerden ustedes, ya habíamos hablado un poco que las grandes contribuciones que tuvo la vitivinicultura en la Edad Media fueron a través de la Iglesia Católica principalmente y de las órdenes religiosas. Bueno, el Papa funda la universidad, una de las más antiguas de Francia, y obviamente con la idea de empezar a estudiar un poco más y a profundizar sobre las distintas variedades. Malbec viene de un apellido. Malbec es de un húngaro que tuvo un viverista, que encontró en estas variedades de Cahors, de ese lugar, la posibilidad de extenderlo y de potenciarlo. Gracias a él se consigue extender por Europa, gracias a este señor Malbec, y comienza la historia o el rodaje del Malbec oficialmente. Luego viene, como ya sabemos, a través de la fundación, viene el descubrimiento de América, empieza a llegar acá y luego llega hasta Chile y de Chile viene a la Argentina gracias a Domingo Faustino Sarmiento. Bien, ¿por qué hoy por hoy se conoce tanto? En primer lugar, el Malbec en Francia en esa época se llamaba Côte, era una variedad de segunda, digamos, ¿no? No se hacían vinos enológicamente muy atractivos, eran de poco color, baja acidez, tenían buena fruta, pero eran más que nada para cortes, no eran para tenerlo presente a la hora de envasar, no se tenía el Malbec muy en cuenta. En la Argentina, gracias a Domingo Faustino Sarmiento, empieza a trabajar el Malbec y a ser hoy por hoy la gran estrella de la Argentina, ¿no? Bien, pero vamos un poco a estadística. Voy a tomar y voy a leer un poquito, por eso les pido un poquito de paciencia. ¿Por qué el Malbec hoy por hoy está tan promocionado en la Argentina? Estos son datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura del año 2022, la cosecha anterior. En el país se cosecharon 995 millones de kilos de uva tinta, de los cuales 424 millones fueron de Malbec. Casi el 50% de las uvas tintas que se cosechan en Argentina es Malbec. La mitad, muy bien. Después sigue el Bonarda, 181 millones, el Syrah, 101 millones y el Cabernet con 83 millones. Mira. Esa es más o menos la estadística de las principales variedades de uva tinta que se cultivan y que se cosechan. ¿No? Y el escalafón. Y el escalafón, ¿no? Entonces, el Malbec se lleva casi el 50% de lo que se hace en la Argentina es Malbec. San Juan no escapa tampoco a esa proporción. En San Juan se cosecharon casi 110 millones de kilos, de los cuales 31 millones fueron Malbec, 26 millones Bonarda, 19 millones de Syrah, y aparece en cuarto lugar el Aspirant-Bouschet con 10 millones. No el Cabernet. El Aspirant-Bouschet vendría a ser el Malbec de la antigüedad. Es un vino de corte, un vino que da color. Que no lo envasan solo. Es muy difícil encontrar un Aspirant-Bouschet, muy difícil. Algunos se animan, pero primero no tiene la gran comercialización que tienen otros vinos y segundo no tiene por ahí, porque es un vino muy astringente, muy agresivo, o sea,
Comercialmente hay que trabajar mucho para posicionar un aspirambus. O sea, es más ácido, digamos. Es más ácido, tiene mucho color, tiene muchos taninos, muy agresivo. Y por ahí Y pega fuerte, además. hay que saberlo tomar. Claro. Es decir, para poder posicionarlo es difícil. De hecho, fíjense que la segunda variedad de la Argentina, que es el Bonarda, no está tan posicionado. Uno va a las góndolas y no encuentra mucho Bonarda. Tanto Bonarda no hay. No hay tanto ¿Es verdad? Bonarda. A las Ahí. góndolas o a las vinotecas, ¿no? Mayormente Malbec y Syrah hay, ¿no? Malbec y Cabernet. Y Cabernet. Esos son los Cabernet datos. Sauvignon, claro, Cabernet sí. Sauvignon Sí, también sí. son los datos. ¿Esto qué nos da? Que el 22% de la superficie del total de uvas implantadas es Malbec. El 8% Bonarda y el 7% Cabernet. En la Argentina hay más de 1.800 etiquetas de Malbec. O sea, hay más de 1.800, para ser preciso, 1.840 etiquetas de Malbec en la Argentina, que tienen el Malbec como monovarietal o el Malbec con otra variedad. Malbec Syrah, Malbec Merlot, Malbec Cabernet. 1.840 etiquetas. Eso representa en la Argentina un 58,6% de total de la venta de vinos. Y los restantes están divididos como lo Todos mostraste. varietales. No es que hay un segundo que se lleva el No, 40, no, no. se lo llevan 10. Se lo llevan entre todos el Sí. resto. Bien. Va más o menos... Sí, 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 perfecto. sí, sí, Bueno, para ver. espero ser... No, No, pero disculpen. eso creo que marca puntualmente qué fuerza tiene esa cepa en la Argentina. O sea, Por eso es la esos variedad números lo dicen emblemática. solitos. Son los números. Son los números. Estos son datos reales que he sacado Claro. de las páginas del INB que pueden acceder cualquiera de nosotros, obviamente. Ahora vamos a hablar un poquito de exportación. El 50% del Malbec que se exporta va a dos países, Estados Unidos y Reino Unido, Mira. De la Argentina. de la Argentina. No estamos hablando El Malbec de específicamente de San estamos hablando de Juan. Argentina en exportación. Bien, bien. Estados Unidos, Reino Unido, después viene Brasil y Canadá. Pero el 52% se lo llevan Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Qué es lo interesante por ahí del Reino Unido? No tienen específicamente uva para hacer vino. O sea que todo lo que recibe el Reino Unido no es productor. No es como Claro. Estados Unidos, no es como España, no es como Francia. No es productor. Lo importan. Claro. Y Argentina tiene un papel preponderante con su Malbec en el Reino Unido. Por eso es tan importante. ¿Cuánto exportó Argentina en Malbec el año pasado? Alrededor un poco más de 150 millones de litros. 150 millones de litros es lo que se exportó. Y eso, en el contexto mundial, ¿qué significa? Que estamos No bien. es, no es significativo. significativo. No es significativo. Pero ¿qué quiere decir esto? Por lo menos para nosotros. El 74% de esa exportación fue envasado. Y el 26% fue a granel. Es decir, ¿eso qué significa? Que el valor agregado que tiene un vino envasado desde sale de la bodega hasta la góndola en cualquier país del mundo tiene mucha más incidencia que aquel que envasa un contenedor de 20 a 25 mil litros, lo manda a otro país y en ese país recién se fracciona. No sé si está claro el concepto. sí, Es sí, decir, sí, sí. es importante que el 74%, en realidad tendría que ser mucho más, pero bueno, el 74% es envasado. Esto significa que la comercialización del Malbec se hace principalmente en botella. Bien. ¿Esto cuánto dio de ingresos? 732 millones de dólares ingresaron al país con un precio promedio de 3,37 dólares el litro de Malbec a la Argentina. Entonces, es una industria muy interesante, es una industria que si se consigue Ampliar. alcanzar o llevar Claro. a otros niveles, Claro. realmente da dividendos. Da dividendos. Conviene el negocio del buen Conviene vino. el negocio del Malbec. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de un punto de inflexión que se produjo cuando alguien dijo, ¿qué pasa si yo el Malbec lo pongo en algún lugar para que madure, en algún lugar para que pueda ser de guarda, que se llama, en este caso la madera? A alguien se le ocurrió. El Malbec hasta los años 70 era habían varias hectáreas, iba creciendo cada vez más, se iba haciendo interesante, cada vez agronómicamente iba siendo una variedad importante y eso hizo que algunas bodegas empezaran a verlo como para comercializarlo de otra manera y no como el vino de mesa o el vino del momento o el vino con o el vino sin madera o el vino como venía, ¿no es cierto? En el año 1977 un empresario brasilero, Weiner de apellido, Bernardo Weiner, que ahí está la etiqueta. Ahí está, Weiner. Bien.
era un empresario del transporte. Del transporte que se dedicaba al transporte entre Argentina y Brasil, y llega a la Argentina y encuentra un posible negocio en el Malbec. En el Malbec. Y dice, en realidad en una bodega. Compra una bodega antigua, la empieza a preparar, hace una remodelación muy importante, pone primer objetivo, un empresario, estamos hablando de Brasil, pone un primer objetivo en mejorar los caldos, así que trae maquinaria importada, y se le da por comprar 233 toneles de 2.500 a 6.000 litros. Nosotros hemos hablado en algún momento de lo que es la barrica o la bordaleza que le decimos nosotros, que tiene 225 litros. Bueno, acá estamos hablando de toneles de 2.500 a 6.000 litros. Ahí por ahí sale una foto el dueño, todavía en la bodega, viendo los toneles. 233 toneles de madera francesa. Pero, ¿cuál era la finalidad en ese año? Este señor contrata a un enólogo, don Raúl de la Mota. Don Raúl de la Mota es uno de los grandes enólogos que tuvo la Argentina, luego del padre Oreglia, que fue el fundador de la vitivinicultura acá en Argentina. En el tema enológico, don Raúl de la Mota fue uno de los grandes enólogos. Lo contrata y este hombre en ese año, 1977, una cosecha muy abundante y muy buena de Malbec en la Argentina. Empiezan a llenar los toneles. Y en el año 1979, 2 años después de haberlo probado y haber degustado, que ya la madera estaba en condiciones, que podía caminar, empiezan a envasar el vino, obviamente. Es decir, empiezan a recuperar, ¿no es cierto?, la inversión, ¿no es cierto? Estamos hablando de 233 toneles. Pero en algún momento que iban probando los toneles, don Raúl de la Mota dice, voy a guardar 6 toneles a ver qué pasa. 6 toneles de 6.000 litros, a ver qué pasa. Porque en ese tiempo... Volvamos a la instancia. La madera no era el acompañamiento ideal para el vino, no se entendía como que podía acompañar la madera. No era muy... estamos hablando de años donde los consumos masivos estaban entre los 70 y 80 litros per cápita. Claro. Y era vino común lo que más se tomaba. Los que además se publicitaban mucho, los vinos comunes. Los vinos comunes se publicitaron un montón. Y apostar a este tipo de cosas era como medio perder plata. Porque decía... Si el Malbec lo mandamos a los comunes, vamos a andar muy bien. Si hacemos uno de media gama, vamos a andar muy bien con un toquecito de madera. Así que, bueno, empezó a salir el Malbec en el año 79 y recién estas 6 toneles se guardaron en el tiempo y recién en el año 1996, casi 20 años después, se contrató esta bodega, contrata a un enólogo, en realidad era pasante en ese tiempo, suizo. Hubert Weber se llama. Era un pasante suizo que vino y le dijeron, estaba el dueño junto con De la Mota, hacete un cortecito de los 6 toneles. Año 1977, estamos en el año 1996. Sí. No tenían nombre, no tenían nada. Hacen un corte maravilloso. O sea, el mejor vino. Abrir la canillita. Sacar una copita. Una copita. De aquí, los 6 toneles. Hicieron un corte. Y probar. Y lo probaron. El mejor vino de su vida. Habían pasado 18 años. 18 años, casi 20 años, del 77 al 96. Y ya De la Mota no estaba ahí. Sí, estaba. Pero es más, ya estaba bastante viejito, pero seguía siendo enorme. Pero este era pasante, este muchacho. Bueno, hace el corte y se presenta en un restaurante en Buenos Aires. En ese tiempo, para poder propagar el vino fino había que ir y estar con los periodistas especializados, charlar, conversar. Y yo lo llevo sin etiqueta y lo puso en un portafolio entre 4 Malbec, pero este era el más viejo, digamos, el más veterano. Cuando lo presentan, uno de los más periodistas le dice, ¿qué nos ha traído, don Raúl? He traído algo para que prueben. Y el señor le dice, usted ha traído de la bodega la estrella de Malbec. Y se le ocurre el nombre Estrella Malbec. El que está ahí en la etiqueta. Estrella 77. Esto es un vino de colección. ¿Qué significa? Es un vino que, fíjense la etiqueta cómo está arrugada. Sí. Claro, Malbec porque Estrella. Se hace a mano con la misma etiqueta del año 1977. Entonces, la etiqueta a lo largo del tiempo va tomando ese tipo de... Pero hoy, actualmente, en la bodega quedan 250 botellas. De las 25.000 que se envasaron y se empezaron a vender. Valer ese vinito, ¿no? En este momento vale $2.000. Claro. La botella de Weiner Estrella 77, cada botella que uno va a la bodega y lo quiere comprar, $2.000. ¿Están en la bodega?
solamente. No. Hay, por ejemplo, las grandes vinotecas del mundo lo tienen. Están en Londres, están en Los Ángeles, están en Hong Kong. Las grandes vinotecas del mundo tienen este tipo de vinos porque son vinos de colección. Claro. Son para amantes y coleccionistas de vino. Yo no lo quiero ni tomar, Guillermo. No, uno mira la botella O sea, nomás. aquí no me la toca nadie. No, bueno, así como mucha gente coleccionadora, Claro, colecciona obviamente. ladrillo, hay gente que Sí, colecciona sí. vino. Ojo, son vinos de colección que a lo largo del tiempo Y van después va a valer mejorando, $5.000. mejorando, Sí, sí. Es una manera de invertir también. También Claro. son vinos de colección. Se Y llama esos así. vinos, perdón la pregunta que es muy básica, pero esos vinos, ¿qué riesgo corren una vez que uno los compra? Que viste que dice, si no lo tomas se te va a vinagrar o se te va a echar a perder. Claro. ¿Hay alguna manera de guardarlos o resisten el tiempo, estando Bien. una vez en la botella? Bien, este vino todavía mantiene grandes cualidades porque fue un vino que se ha mantenido, cuidado. Es decir, durante 20 años no es que se dejó y se olvidó la gente. O sea, se hacen análisis, se hacen degustaciones diarias, se va comprobando que no pierda aroma, que la madera, muchas veces se dice, le gane al vino, o sea, que sea pura Claro. madera. Claro. Ese tipo de situaciones se van custodiando. Y después en la botella lo mismo, se van custodiando. Muchos enólogos afirman una guarda promedio, se llama. O sea, muchos enólogos dicen, yo Te puedo lo decir... compras y te lo puedes tomar de aquí a 5 años, por ejemplo. Por ejemplo, este vino que hemos traído ahora Sí. tiene una guarda de hasta 15 años. O sea, yo puedo comprar ese vino, guardarlo hasta 15 años y Guardarlo hasta 15 años lo- siempre y cuando esté en las condiciones que te necesitan. recomienden. Es decir, Ajá. una temperatura adecuada, entre todo el año, entre 15 y 20 grados. Es verdad más que hay bien que el acostar la oscuro. botella. Lo de acostar la botella, eso Es era un mito, antiguo. es un mito. antiguo. Ahora puede estar parada perfectamente, no hay ningún problema, porque los corchos se han superado totalmente. Pero este vino, ¿Y hoy, qué el vino has enólogo- traído justamente, He Guillermo? traído un Alae de Bodega Las Perdices. Me interesó el tema porque, bueno, ya habíamos hablado de que... Entonces, el punto de inflexión de que la madera empezó a descubrir que el Malbec podía mejorarse con la madera fue en el año 1977. De ahí en más, bueno, se recorrió un largo camino. Y este vino tiene la particularidad que nace en madera, se fermenta en madera, va a las barricas, está todo el tiempo de la maceración, de la fermentación en las barricas, y luego continúa en barrica durante 24 meses, 2 años. Claro. Recién ahí está un año más en botella y recién ahí sale al comercio. O sea, debe tener un precio importante. Sí, este vino está entre 16 y 17 mil pesos hoy en la Casa del Vino, más el 25% de descuento. De Claro, descuento pero hoy, hasta el domingo. Hasta el domingo. Hasta el domingo en la Hasta el Casa del domingo, Vino. exactamente. Mira, mostrale el corcho. Corcho. Miren ese detalle, a ver si lo pueden tomar ahí, Es Carlita. una joya, el corcho. El corcho, mira. Mira lo que es, tiene una Tiene- moneda. Claro. Claro. Tiene acuñada una moneda. Es una delicatessen, ¿no es cierto? Le colocan una moneda. Obviamente está justo el lugar para que pueda ingresar el sacacorcho. Claro. Pero bueno, es una delicatessen. Y lo otro que tiene es esto, que es el número de botella. Ah, claro. Este vino se hace en solamente 10.000 botellas. Y Es una partida limitada y hay 10.000 botellas. O sea que uno lo puede comprar, guardar durante 15 años que va a mantener, no vamos a decir intactas, pero bastante bien las propiedades y cualidades iniciales. Cualquier Malbec, incluso Alae, lo puedo adquirir en la Casa del Vino con el 25% de descuento por ser la semana del Malbec. Todos los Malbec que Bien. hoy se adquieren en la Casa del Vino tienen el 25% y se ha prolongado hasta el domingo esa gran... Claro, te hacen el Promoción. 25% de descuento bajo promesa de no sodearlo ni pritearlo. ¿No es cierto? Vos lo priteás y vas preso. Sí. Vas preso. Bueno. Muy bien. La frase de hoy para terminar. La frase de hoy. Va. Bueno, mucho se ha hablado esta semana del dólar. Sí. ¿Es así? Sí. Bien. ¿Cuál es el prócer que está en el dólar de los 100 $100, perdón? $100. $100. no sé, Washington. Benjamin Franklin. Franklin. Benjamin Franklin. Bueno, Benjamin Franklin fue Que llamado... hace tanto que no veo un billete de $100 que No, ya no lo pero va a yo acordar. me lo veo en la tele. Franklin. Yo me lo veo en la tele. Franklin, Lo veo en la bien. tele. Me llamó la atención. Bueno, Benjamin Franklin se llama uno de los padres de la independencia. Estuvo cuando se hizo la independencia. Vivió del año 1709 al 1790. Y él decía, haciendo referencia a lo que nos pasa a los argentinos, el vino hace la vida más fácil y llevadera, con menos tensiones y más tolerancia. Muy bien. Si Benjamín lo decía... Ah, Exactamente. es ley, es mandato. Así que Benjamin Franklin, allá por el 1700, ya decía que había que
hacer del vino un acuerdo y estar y permanecer con el vino todo el tiempo que se pueda. Claro. Guillermo, gracias. Qué Gracias a placer, ustedes. ¿eh? Gracias, muy amable. Muchas amable.